Nuevamente, muy buenos días Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez te saludan desde la 101.7, desde Radio Ala, desde los Cronistas de la Mañana. Buen día. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno Marcelo, te agradecemos por tu comunicación telefónica. Te vamos a hacer escuchar dos breves reseñas muy cortitas sobre, tema que te estamos convocando es que, la Casa Blanca, John Biden decidió declinar su candidatura y, la entronizada de alguna forma, aparentemente todos los signos van camino a que Kamala Harris sea la candidata demócrata para ocupar, la Casa Blanca por 4 años más para el Partido Demócrata. ¿Lo tenemos, Tony? ¿Quién es Kamala Harris? Kamala Devi Harris es originaria de Oakland, California. Nació el 20 de octubre de 1964. Su padre es de origen jamaiquino y su madre de origen indio. Después del divorcio de sus padres, la actual vicepresidenta de entonces 7 años fue criada por su madre, Shyamala, investigadora del cáncer y activista de los derechos civiles. Ella estudió en la Universidad de Howard, que está ubicada en Washington, D.C. Ahí se especializó en ciencias políticas y economía. Luego se graduó como abogada en Hastings College of the Law de la Universidad de California. En el 2014 se casó con el abogado Doug Emhoff y se convirtió en madrastra de sus 2 hijos, Cole y Ella Emhoff. Es amiga de Barack Obama. Su relación con el expresidente se remonta a la candidatura de este último al Senado por Illinois en el 2004. Fue la primera funcionaria pública de California en respaldarlo durante la carrera presidencial en el 2008. También fue la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de fiscal general de California. Antes de convertirse en senadora, Harris se desempeñó como fiscal en la ciudad de San Francisco. En el 2010 ganó la elección para desempeñarse como fiscal general de California y fue reelegida en el 2014. También fue senadora de California entre el 2017 y el 2021. Fue precandidata presidencial, sin embargo, suspendió su carrera antes de los caucus de Iowa, pues no logró articular una base sólida de respaldo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó fuertes declaraciones contra Donald Trump. En un mitin en Delaware, comparó al expresidente republicano con depredadores, estafadores y tramposos con los que se enfrentó cuando era fiscal general. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Ahí también aseguró que ganará las elecciones de noviembre, pues aunque no ha sido nombrada oficialmente como la candidata demócrata que sustituirá a Biden, en las últimas horas se ha perfilado con fuerza para asumir la candidatura. En tan solo 24 horas, Harris ha recaudado $81 millones que servirán para financiar su campaña. Lo anterior, sin contar con un masivo apoyo de demócratas, como el mismo Biden, el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, así como la exjefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El partido oficialista prometió un proceso transparente y ordenado para sustituir al candidato presidencial que se deberá nombrar el 19 de agosto. Con Uriel Calderón. Marcelo, no sé si escuchaste bien, un poco de la reseña de la historia de esta mujer, Kamala Harris. ¿Me equivoco si digo que es una liberal, como le llaman ellos, de pura cepa? Sí, claramente responde a esa estructura ideológica que hoy se debate frente a un partido republicano que ha dejado de ser un partido conservador, pro globalista y pro empresario, para convertirse en una expresión de la extrema derecha norteamericana, antiglobalista, proteccionista en cuanto a su economía y acción con el mundo, y que deja expresar todo lo malo de lo que significa la supremacía racial.
hay una impronta, un discurso muy preocupante de Trump y sus seguidores, e incluso de su candidato a vicepresidente, en contra de las minorías, tanto en Estados Unidos como esto de alentar fantasmas sobre el avance de los musulmanes en Inglaterra, en el mundo. Es decir, la verdad que el mundo se está dejando llevar por estrategias del miedo, del temor, del odio, de la desconfianza, y es un profundo retroceso de aquello que aspirábamos, que después de la caída del muro de Berlín el mundo se iba a enemistar, a lograr, bueno, lograr la paz, lograr a través del comercio y la democracia, poner fin a las guerras, las diferencias, cosa que no está sucediendo con el caso de Ucrania y el conflicto del Medio Oriente. Marcelo, Harris, por su ascendencia, ¿representa el sueño americano que le llaman los estadounidenses? Bueno, a ver, yo creo que el sueño americano o el sueño de toda democracia asentada, consolidada, es que la persona que gane una presidencia, una gobernación, o llegue a un escaño en el Congreso, sea en Estados Unidos o en Argentina, no importa su origen racial, no importa si es hijo o de inmigrante, deberá llegar por su capacidad, por sus ideas, por su conducta. Pero lamentablemente el mundo de hoy hace que el hecho de que Kamala Harris sea hija de inmigrante, de un padre jamaiquino, negro, y una madre hindú, sea la que pueda derrotar en las urnas a Donald Trump, que levante esas banderas de la discriminación, del ataque permanentemente al extranjero, a pesar de que él, como la gran mayoría de los norteamericanos y como pasa en los argentinos, bueno, tienen antecedentes en abuelos, padres, bisabuelos, que fueron también inmigrantes, porque esa es la historia de la humanidad, claro, desde que la Mona Lucy salió de África a conquistar el mundo. Bueno, exacto, sí. Pero estos nacionalismos, este racismo que impera en la política global, bueno, si Harris le gana a Donald Trump, es doblemente mejor, porque sería una lección de la democracia norteamericana de impedir que un supremacista blanco que hace campaña política y promete, por ejemplo, a nosotros los latinoamericanos nos trata de asesinos, sin hacer ningún tipo de distinción, de diferencia. Bueno, la crisis económica que atraviesa el mundo lleva a que, bueno, todos esos temores, esos miedos sean direccionados por estos populistas como Trump, para que la sociedad encuentre enemigos donde no los hay. Pero bueno, esperemos que el resultado en Estados Unidos sea favorable al Partido Demócrata, que Trump no vuelva a la presidencia, sería una muy mala señal para el mundo. Este hombre tiene, bueno, vínculo y una simpatía con los autócratas que hoy imperan, que son muy peligrosos, empezando por Putin, con la posibilidad, bueno, de dejar que el imperialismo chino avance sobre Taiwán. Entonces, es preocupante. Y a nosotros los argentinos, a partir de este fenómeno de que la llegada de los libertarios al poder ha hecho que la lógica o el paradigma del populismo nacional y popular del peronismo haya sido desplazado por un populismo de extrema derecha que, bueno, participa de este concierto ideológico de Trump, de Bolsonaro, de la ultraderecha europea. Vos fijate que la gran mayoría de los viajes de Milei al extranjero no ha sido por cuestiones de Estado, sino que él va a estos encuentros donde se juntan estos personajes de extrema derecha, sean en el ámbito político o económico. Él va a reuniones de los billonarios de Estados Unidos, donde ahí lo que se habla es no pagar impuestos, lo cual profundiza la crisis de desigualdad, y que lleva a que la gente empiece a tener miedo de los inmigrantes, como que le sacan el trabajo. Y bueno, el problema es que los multimillonarios de Estados Unidos no pagan impuestos, y de esa manera es muy difícil de reducir la brecha de la desigualdad.
Así que, bueno, a nosotros nos interesa ese resultado, porque evidentemente la democracia en manos de estas personas se va apagando. Marcelo, ya te doy el pase, sí, Danilo. También escuchábamos ayer, ya hizo declaraciones como una candidata, Kamala Harris, bueno, por su historial, mujer que proviene del arco judicial, fiscal, y nada más ni menos que fiscal general de California, que llegó a través de los votos, totalmente distinto acá, ¿no? A Marcelo, otro sistema ya, pero bueno, trató a Trump como un depredador sexual. Recordemos que Trump tiene una condena firme por un intento de abuso a una señora en un vestidor, ¿no? Marcelo, después creo que fue en Nueva York. Ese hecho tiene varias causas pendientes. Podemos decir de que esta elección en Estados Unidos va a ser va a estar entre un gángster y una fiscal, Marcelo. Bueno, primero decir que en Estados Unidos el sistema judicial es muy distinto al nuestro. Sí. Los fiscales generales, que son los que llevan adelante la política de persecución criminal, los ciudadanos votan. Exactamente. Es como si en San Juan el cargo que actualmente ocupa el fiscal general de la Corte, el doctor Quattrapani, fue elegido directamente por el pueblo y no a través de la legislatura. Eso sería más, desde tu punto de vista, sabiendo que venís del ámbito jurídico, Marcelo, sos abogado. Sería, desde mi punto de vista, mi opinión, totalmente saludable para una democracia, creo. Sí, interesante, habría que estudiarlo. Hay que decir que nosotros no tenemos la cultura judicial que tienen los norteamericanos. Yo me imagino que en San Juan se daría un abuso o una tendencia hacia la demagogia, porque terminaría ganando el que promete más palo, más violencia, más represión. Es decir, no sé si estemos los sanjuaninos, los argentinos preparados para un sistema judicial donde hay cargos, por ejemplo el del Ministerio Público, el de la persecución penal, que se decide en manos del Estado. El problema está que del otro sistema tampoco genera satisfacción en la sociedad, porque como pasa en San Juan, esos cargos no se llega por mérito, por idoneidad, sino por acomodo. Estamos en una situación complicada, pero bueno, en el caso de Trump tiene muchas causas judiciales pendientes, tiene algunas condenas, hay muchos antecedentes de abuso sexual a mujeres o que las humilla, pero bueno, pareciera que todas esas cosas no le hacen mella. Ha habido un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que una corte que Trump logra darle una mayoría ultraconservadora. Sí. Allá el sistema de selección de jueces es muy riguroso y es muy, en el tiempo, muy poco cambiante, o sea, hay siempre una estabilidad en la composición, porque digamos que se cambia un juez en la corte, como acá la frase o el dicho cada muerte de obispo. Claro. Pero bueno, le tocó a Trump la posibilidad de darle una mayoría a esa corte con jueces ultraconservadores, por recambios naturales, ¿no? Sí. No porque haya no hizo la gran comercial. Exactamente, no bueno, es como acá que ha sacado un fallo muy discutible, donde bueno, un presidente en Estados Unidos goza de impunidad, goza de impunidad. Puede cometer puede cometer cualquier delito que en nombre de ejercer la primera magistratura en Estados Unidos es impune. Puede, qué sé yo, pedirle al servicio secreto que mate a Juan, a Pedro o a María, y eso no significaría un delito. Y esto también lo liberaría de culpa y cargo cuando él incita al golpe de Estado en noviembre del 2020, cuando, bueno, incluso instaba a que lo colgaran a su ex vicepresidente Pence, que iba a certificar la victoria de Biden para que asumiera la presidencia de Estados Unidos en esos días. Bueno, este es el personaje que tenemos, un personaje admirado por nuestro presidente, entre otras figuras de ultraderecha, y esto, bueno, a nosotros hace que pongamos atención a esta elección, que como todas las elecciones son cruciales, pero me parece que esta realmente es crucial, porque
si llega Trump, creo que se va a ir oscureciendo la democracia en el mundo, porque este es un personaje, además de un gángster, es muy peligroso en cuanto a sus políticas internacionales. Acá se tiene la esperanza, el sueño de que si Trump gana, haría lo que hizo en la época de Macri, que fue el que facilitó ese salvataje del Fondo Monetario Internacional a último momento, que tampoco sirvió para que Macri ganara las elecciones y evitara volver al corralito cambiario. Yo no creo que esto sea así, porque Trump también fue una desgracia para Macri, porque Macri siempre creyó que el déficit fiscal lo resolvía no haciendo el ajuste económico, sino con crecimiento. Entonces en ese momento era muy barato endeudarse en el extranjero a través de los bonos, colocando bonos en el extranjero y financiando el déficit fiscal que le había dejado Cristina Fernández de Kirchner, hasta que llegó Trump, y Trump hace que las tasas de interés de la Reserva Federal suban para atraer recursos en su política proteccionista. Bueno, si esto vuelve a suceder, si Trump llega a la presidencia, por más que haga lobby en el Fondo Monetario para que nos presten plata, lo cierto es que seguramente va a llevar a cabo una política proteccionista para que los capitales norteamericanos se queden en Estados Unidos y no vengan a Argentina u otros países. Y eso podría significar un antecedente gravísimo para la suerte del programa económico que se está llevando en Argentina. Marcelo, ¿pensás que puede ocurrir en Estados Unidos lo que ocurrió cuando ganó justamente Donald Trump bajo todo aspecto negativo? No había encuesta que le diera favorable, pero sin embargo ganó las elecciones. Posteriormente las perdió, tengamos en cuenta justamente de la mano de John Biden, que es el actual presidente de la nación. ¿Puede suceder lo que pasó en Argentina, justamente a fines del año pasado, con el triunfo de Milei, que nadie lo esperaba? ¿Puede suceder lo mismo en Estados Unidos? Estados Unidos tiene el sistema del colegio electoral que Argentina tenía hasta la reforma constitucional del 94. Trump, cuando ganó en el 2016, no ganó por cantidad de votos. Hillary Clinton sacó mucho más votos que Trump, pero Trump logró mayores electores en el Consejo Electoral y fue electo presidente. Por eso es que en Estados Unidos hay estados que son claves, que aportan una cantidad de electores que definen una elección presidencial, porque generalmente los estados más fuertes, más grande de la costa este y la costa oeste votan al Partido Demócrata, y el interior profundo votan al Partido Republicano. En especial el estado de Texas vota al Partido Republicano. Pero la zona industrial, el cordón industrial o el cordón del acero que se llamaba antiguamente, que ha sido muy afectado por la globalización de la economía, la erradicación de muchas empresas que antes estaban en Estados Unidos, en el sudeste asiático, en especial en China, ha generado una crisis económica y social muy fuerte, y ha hecho que toda esa población mayoritariamente blanca, haya comenzado a cambiar su voto a favor de los demócratas por el voto a los republicanos, porque los republicanos son los que tienen estas medidas económicas proteccionistas para la deslocalización de las empresas norteamericanas en el extranjero, en favorecer, como ha pasado con el Partido Demócrata, más la finanza que la producción, y ahí empieza a funcionar ese discurso violento de Trump, que incita el odio de ese sector blanco, protestante, norteamericano, en contra de las minorías raciales y contra la inmigración, como si la inmigración fuera la responsable de que pierdan los puestos de trabajo. En realidad, los latinoamericanos que van a trabajar a Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados, hacen el trabajo que no hacen los norteamericanos. Pero esta es la discusión. Quienes ganan esos estados donde están esos electores terminan ganando la presidencia. En la última elección Biden ganó en esos estados y consolidó su victoria electoral, que había sido también dada por la cantidad de votos.
Te traigo a la República Argentina, te traigo a la provincia de San Juan. Hoy, bueno, ya hay reuniones importantes por parte de el gobierno de la provincia, encabezada hasta inclusive por el propio gobernador Orrego, con sus diputados y también de alguna forma presionando a los diputados de la oposición para que la provincia de San Juan adhiera al REGI, esto que podría traer inversiones importantes en la minería argentina, sanjuanina y del país, por supuesto. Mientras tanto, tenemos una economía que evidentemente sigue estancada o en vez de avanzar vamos un poco para atrás, ¿no? Bueno, lo que está pasando en San Juan es muy importante porque va a comenzar a diseñar el perfil productivo de la provincia. Con el kirchnerismo y acá Gioja y Uñac alentaron el crecimiento por la vía del consumo interno y el gasto público del Estado. Al principio esto funcionó porque, bueno, cuando se sale de la convertibilidad, Argentina queda muy bien posicionada por un dólar competitivo. Exactamente. A exportar. Te paro ahí, Marcelo, te paro ahí. Claro. La Argentina era barata, por eso era muy competitiva, ¿o no? Bueno, el dólar era competitivo, favorecía las exportaciones y si aparecía un comprador como China, que consumía todas las materias primas que había en el mundo, bueno, Argentina se encontró con mucha exportación y muchas inversiones. En San Juan fue el momento en que, bueno, abrieron 4 megaminerías, megaminas, Veladero, Gualcamayo, Casposo y Pascualama. Sí. Este modelo, basado en un dólar competitivo que favorecía la exportación y la inversión, fue sustituido por un dólar barato que permitía la ampliación del mercado interno vía consumo y el Estado comenzó a gastar. De hecho, casi se duplicó el gasto público consolidado nación, provincia y municipio en relación al Producto Bruto Interno. Se pasó del 24 al 45%. Ya ese Estado no podía ser financiado con las exportaciones, fundamentalmente de la soja, a pesar de que la soja tenía un buen precio. Esto hizo que, bueno, dólar barato, dólar que comenzaba a escasear y el Estado tenía compromisos internacionales que cumplir, que es un endeudamiento histórico que nace de la mano ya de la época de la dictadura militar. Entonces, ante la escasez de dólar viene una decisión que ha sido una tragedia para los argentinos, que es el cepo cambiario. Y a partir de ahí, bueno, las exportaciones dejaron de ser importantes porque el dólar no era competitivo, la presión tributaria creció enormemente, desaparecieron las grandes inversiones. San Juan no llegó ninguna inversión más en actividad megaminera ni ninguna otra actividad importante. De hecho, Pascualama se fue y desde ese momento el empleo en el sector privado cayó en términos reales 1% y el empleo del Estado creció en un 49%. Entonces, este sistema económico colapsó y se llevó puesto el sistema político. Y ahí llega Milei al poder con la promesa o el compromiso, y que se ha firmado hace poco en el Pacto de Mayo, el 9 de julio en Tucumán, de reducir el gasto público del Estado del 44, 42, 40 que está actualmente al 25. Entonces tenemos hacia adelante una provincia que no va a crecer por lado del gasto público, es decir, no se van a construir las casas que antes se construía, hay problemas para terminar el dique, hay problemas de la obra pública. La Nación y Sturzenegger salió otros días a ratificar de que no va a haber más obra pública financiada por la Nación, se terminarán las que están muy avanzadas por encima del 80%, y a partir de eso el que quiera hacer obra pública lo tendrá que pagar de su presupuesto provincial. Entonces, acá lo que estamos en una encrucijada. La provincia de San Juan no va a crecer bajo este modelo por el lado del Estado, y se va a relantizar, de hecho va a caer, y esto está ocurriendo, el consumo, por lo tanto se va a achicar el mercado interno, porque se cae en la inversión pública y porque están cayendo la recaudación tributaria provincial.
San Juan ha perdido varios miles, millones de pesos, no solamente por fondos que no manda la Nación, sino también porque se cae la recaudación de la coparticipación y la recaudación propia. Entonces, acá hay que ingeniársela para crecer por el sector privado. Y está esta propuesta del SIGI, de la cual yo tengo muchos cuestionamientos, pero no se ve por otro lado por donde crecer. Y el peronismo en San Juan ha salido a decir que no acompañaría, o está en duda en acompañar. Y acá viene una cuestión. Hay algunos lobistas de la actividad minera que dicen que no votar el SIGI es una traición a la provincia. La traición a la nación o a la provincia está definida por la Constitución Nacional en su artículo 28, cuando se cede a una persona la suma de poder público para que resuelva sobre nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra libertad. Si ellos no votan el SIGI, no es que sean traidores, pero sí son muy incoherentes, porque estos mismos dirigentes políticos, empezando por Gioja y Uñac, cuando fueron gobernadores, ellos, por ejemplo, no dijeron nada y aplaudieron a brazo partido cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo un acuerdo secreto con Chevron para explotar Vaca Muerta, que no es muy distinta al SIGI, bajar el impuesto a la ganancia, dar libre disponibilidad a las divisas de exportación, reducir al máximo o eliminar los aranceles de importación, estabilidad fiscal. No es muy distinto el SIGI a lo que fue ese acuerdo secreto de Cristina con Chevron. O, por ejemplo, el acuerdo tributario que Cristina Fernández de Kirchner firmó con el mismísimo Peter Munk, ya fallecido, que era el CEO y dueño de la Barrigol, con respecto a la política tributaria aplicada en Colama, porque el 70% del oro estaba en Chile y el 30% en San Juan. Lo que pasa que las instalaciones de la mina estaban en San Juan por una cuestión geográfica. Entonces tampoco dijeron nada de que íbamos a perder impuestos por ese pacto, ese acuerdo particular que la presidenta había firmado con Peter Munk con respecto a la imposición impositiva en Pascua Lama, en la parte argentina. Son los mismos funcionarios. Gioja, cuando fue gobernador, mandó a aprobar, y se aprobó obviamente, una ley por la cual se compensa con regalías mineras el camino minero. San Juan no va a cobrar, no ha cobrado varios cientos de millones de dólares porque hemos subsidiado el camino minero de las minas en funcionamiento y de las que vengan. A su vez, Uñac contribuyó y antes de irse hizo sancionar una ley por la cual también se compensa con regalías mineras la infraestructura eléctrica de la mina. Por ejemplo, en José María se estima que sería entre 400 a 500 millones de dólares el subsidio que San Juan le va a dar a José María por el camino minero y la infraestructura eléctrica. Y lo vamos a pagar nosotros los sanjuaninos con regalía minera. Entonces, ahora ellos se ponen en defensores de la patria tributaria, en defensores del medio ambiente, cuando ellos ocultaron los exámenes que pasaron en Veladero. Entonces, este nivel de incoherencia nos lleva a esta postulación. Ellos lo que quieren es el fracaso del gobierno de Orrego. Sí, sin ninguna duda, ¿no? O sea, no votarlos porque aspiran al fracaso. Ellos ven el 2027 como Cristina vio el 2019 una oportunidad de volver. Ellos ven el 2027 frente al fracaso de Orrego, con un Estado que se va a ir reduciendo, que no va a mantener, digamos, el nivel de consumo, porque el Estado no va a tener la dimensión que tuvo en los últimos 20 años, y si esta herramienta del SIGI no puede lograr que crezca el sector privado, bueno, vamos a tener una provincia sumergida en un empobrecimiento y en una imposibilidad de que despeguemos en términos productivos. Esto es lo que ellos procuran, y esto es lo preocupante. Esto tiene un origen que también no hay que olvidarlo. No es que Orrego y Martín no tengan el respaldo popular expresado en la Cámara de Diputados, no lo tienen por el daño que hizo el Tribunal Electoral cuando acatando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspendiendo la elección de gobernador y vice, no suspendió las elecciones de diputados provinciales como lo ordenaba la Constitución provincial, porque la Constitución provincial decía con mucha claridad que la elección de
del gobernador y vice se hace en conjunto con las de diputados, no es un capricho, era un diseño de poder para que hubiese una correspondencia popular por el voto entre el que tiene el Ejecutivo y su representación en la legislatura. Hoy Orrego tiene una minoría extrema, 12 de 36 diputados, y tiene todos los días para darle gobernabilidad a su gestión, negociar, acordar con la oposición. Yo no le digo que la oposición tiene que acompañar al libro cerrado todo lo que proponga Orrego, pero sí creo que debieran ellos entender que el país que ellos diseñaron fracasó y que hay que construir una nueva Argentina y un nuevo San Juan, y ahí tienen que ser colaborativos. Bien. Marcelo, dos últimas consultas para no restarte más tiempo. Primero, todo este problema financiero que está viviendo Argentina, a ver, la escasez de dólares, un dólar que el atraso cambiario ya no lo pueden, de alguna forma, bueno, las declaraciones de Caputo ya no lo pueden simular. No lo pueden simular. El viernes Caputo dijo que la gente va a tener que salir a vender dólares para pagar los impuestos. Chocho, la gente que tiene algún canutito por ahí. Bueno, el presidente alentando al puré, volvió el puré a la Argentina. Esto de tener unos dólares, vas a una cueva, la compras a 1.440 y después lo ingresás tipo en pesos, lo blanqueás al sistema, pero bueno, blanqueándolo, compras los dólares nuevamente en el MEP, que es más económico, y a ver, te haces de una diferencia importante, depende del volumen, por supuesto. En $1.000.000 te haces de una buena diferencia. El no presidente alentando a esto, diciendo, se lo van a perder, muchachos, estamos financiando el puré. Bueno, una visión muy, como diría Kachanowski, muy mesavenirista, ¿no? Muy timbera, ¿no, Marcelo? Bueno, Toto Caputo viene de ese mundo. Viene de la timba. Y es el ministro de Economía que decidió Javier Milei nombrar. Ahora, Milei, en su teoría narcocapitalista, que llegó a decir, por ejemplo, en ese encuentro en Yau Yau con los más importantes empresarios argentinos, que tenían que hacer todo lo posible para no caer en las garras del Estado. Cuando esos empresarios hacen este puré, o el Banco Macro decide ejecutar los puts, estos bonos con garantía del Banco Central, que había ideado de su galera mágica el personaje nefasto que hemos tenido, Sergio Massa. Bueno, ya son golpistas, están desestabilizando a su gobierno. Sí, creo que está pasando de la teoría abstracta del anarcocapitalismo a la realidad de un país que vive permanentemente convulsionado en su economía. El problema es que, bueno, son tan grandes las incoherencias que de este gobierno nacional, de decir una cosa y hacer otra, que, bueno, empieza a ser ya preocupante, porque, a ver, lleva 7 meses en el gobierno, va para 8. Está claro que la herencia que ha recibido ha sido desastrosa, y que en 8 meses es imposible resolver tamaño desastre que han dejado los Kirchner. Ahora bien, esto es tan endeble, es tan precario, que, bueno, se te puede escapar de la mano y podemos, qué sé yo, salir del cepo cambiario de manera desordenada. Puede haber una devaluación ordenada o desordenada que va a impactar en la inflación, y esto va a generar en la sociedad un pesimismo. Es decir, pasar de la esperanza a la ansiedad, que las cosas empiecen a mejorar, a un pesimismo derrotista de que este es igual a los que se fueron, y el gobierno entre en una declive que ya no se lo pueda arreglar. Entonces, yo lo que instaría a Milei es empezar a cambiar, al menos en la forma, dejar de atacar a la prensa, conciliarse con el Congreso de la Nación, tener una política federal con los gobernadores de diálogo y de acuerdo, dejar de timbiar para que la brecha cambiaria no sea tan grande, y lograr un acuerdo político lo más amplio posible, incluso hasta que llegue a alcanzar a estos que generaron este drama, que son los peronistas,
porque acá hay que salir del cepo cambiario. El cepo cambiario es una del cepo, perdón, del cepo cambiario, todo. Del cepo cambiario y del control de cambios, Marcelo, que es otra cosa. Claro, hay que salir de esa trampa. Y bueno, el problema es que Milei no lo hizo al principio y ahora no puede, no sabe hacerlo. Claro, o no tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Que es justamente la poca reserva que tenemos en el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Que tiene que ver justamente levantar este cepo podría implicar una verdadera corrida justamente financiera, ¿no? Marcelo, te estamos perdiendo, a ver si mejoramos. Bueno, no podemos conversar con él. Vamos a ver si podemos. Vamos a terminar de concluir la nota con el doctor Marcelo Arancibia en esta linda charla que estamos teniendo y que tiene que ver primero con la política internacional, con lo que está pasando justamente en los Estados Unidos y luego con esta situación económica que está viviendo la República Argentina y también la provincia de San Juan, con esto que hablábamos de que el gobernador de la provincia está tratando de tomamos la comunicación. Marcelo, ¿nos tomás bien? Perfecto, yo lo escucho perfecto. Bien, bueno. Te decía mi compañero que tal vez el gobierno nunca tuvo y aún menos tiene los recursos para poder salir del cepo cambiario y del control de cambio, le sumo yo, ¿no, Marcelo? Claro, teniendo en cuenta las pocas reservas que hay, ¿no? A ver, tal vez si hubiese tomado la medida en su primer día de mandato a la sociedad, así como se bancó la mega devaluación, hubiese aceptado que el dólar se fuera acomodando. Exactamente. Y haber empezado a normalizar la macroeconomía desde ahí y no tratando de poner al país dado vuelta con DNU o leyes ómnibus que querían hasta cambiar la toga o ponerle las togas a los jueces. Claro. Tal vez el Pacto de Mayo que se firmó en julio se hubiese hecho en enero. Y se hubiese acelerado las medidas profundas y que seguramente eran medidas duras, dramáticas para la sociedad, pero una sociedad que estaba dispuesta a recibir el huascazo porque sabe la sociedad que no se puede seguir con la política económica populista de los Kirchner. Entonces, bueno, se ha perdido esos meses en un debate contra la casta, que al final de cuentas él se está convirtiendo ya rápidamente en casta. Una vez que lo designe al hijo, creo que la casta política ya está en condiciones de entregarle la medalla, no sé, al mérito de la casta, porque más casta no se puede hacer nombrando ese personaje nefasto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya abandonó el tema de la dolarización o hacer explotar el Banco Central por ser causante de la inflación. Entonces se ha perdido mucho tiempo y ahora entra en esta encrucijada donde hoy se ha calmado el tema del dólar, hoy se ha calmado un poco el tema del rígido país, de la caída de los bonos, pero esto es por una cuestión de días. Exacto, sí. Los mercados están permanentemente en temblor, entonces creo que la salida es un acuerdo político. Hay gobernadores peronistas que están acompañando, entonces bueno, pero él considera que el acuerdo político es una manifestación de la corrupción y este discurso que ha construido a partir de su asesoramiento de lo que yo creo que se ha convertido en un personaje nefasto, que ya se está mostrando como un personaje preocupante, que es Santiago Caputo, bueno, no pueden salir ese discurso de campaña que también les reportó, que les permitió llegar a la presidencia con el uso de las redes sociales que hoy han sustituido a los partidos políticos y bueno, está entrampado. Esperemos que prime la sensatez y se salga de esa trampa. Por ejemplo, a ver, yo no voy a estar en ese espacio político, pero se advierte una sinrazón en tratar de absorber el PRO y no entender que tal vez tenga que hacer un acuerdo político con el PRO para ampliar su base de sustentación y no deglutirlo. Tal vez deba entender que debe hacer acuerdos en las provincias electorales políticos y no deglutirlo. Acá en San Juan pareciera que la Libertad Avanza disfrutaría con un fracaso el gobierno de Orrego por sus problemas personales en la época que eran todos basualdistas o eran todo el PRO. Entonces, bueno, creo que están tirando del hilito en una sociedad donde no hay margen de tirar de ningún hilito porque, bueno,
Argentina siempre puede demostrar que se puede caer más bajo. La última. El viernes el presidente habló de que, bueno, quisieron hacer un golpe de mercado a través de una corrida. Ligó la familia Brito, ligó los dos asesores que habían, o ex asesores que había echado hace unos días atrás, los llamó golpistas. A Fausto Potorno lo acusó de querer quedarse con información privilegiada. Bueno, un economista reconocido, Fausto Potorno, y habló de que querían llevar el dólar a 1.800. En eso tiene razón Milei en el número, 1.800. Todos los analistas dicen que entre 1.500 y 1.800 es el precio de equilibrio, Marcelo. Bueno, a ver, también está la información de la gente del Banco Macro, que en realidad no se llevaron los dólares, sino que dejaron los pesos que canjearon al liquidar sus puts en el Banco Central. Claro. Lo cual no sería verdad lo que dice el presidente. Pero yo creo que el presidente lo que advierte es que la situación es sumamente delicada, y si hay una corrida, puede significar, bueno, la pérdida de su principal mérito, que es haber bajado la inflación del 25% de diciembre al 4,6% en el mes de junio. Pero bueno, por eso yo digo, todo esto está atado con alambre, con hilo. Sí. No por la política económica en sí de Milei, que creo que no es la correcta, sino por lo que ha heredado. O sea, claro. él ha heredado una bomba que sigue haciendo tic-tac. Sí, que no pueden desactivar. Y acá no es cuestión de agarrar la tijera y empezar a cortar cable a lo loco. Claro. Sí. Como para verificarlo de alguna manera. Bastante complicado. Algo que no pueden desactivar, esta bomba, tal cual lo acabas de manifestar, y tal vez con algunas situaciones políticas, económicas erradas por parte del ministro, por parte del propio presidente, un presidente que tiene una peleas innecesarias, claro, la pelea con la vicepresidenta ya abierta. A eso me iba a referir al último, ya las internas, ya no de otros, sino las internas propias, en un partido que está en crecimiento o en formación, como la Libertad Avanza, ya tienen unos problemas internos tremendos, ¿no? Cuestiones que debiera cortar de cuajo. Yo estoy convencido que ellos tuvieron, Milei y Santiago Caputo, una estrategia. Dijeron, bueno, nosotros nos tenemos que parar enfrente de todas las banderas que ha enarbolado en estos 20 años el kirchnerismo, empezando por la derechos humanos. Creo que la gente hoy por hoy ve la causa de los derechos humanos en manos de los kirchneristas algo ilegítimo, y hay mucha gente que sale del closet y otra, sin saber de lo que habla, se hace la cabeza y termina teniendo postura pro dictadura o pro videalista. Sí, lo que ha sucedido. Todo eso funcionó en términos electorales. Ahora, el presidente tiene que dar una señal de claridad de que él está comprometido con la democracia y con los derechos humanos. No hacer lo que hicieron los Kirchner de un uso instrumental. El video del 24 de marzo ya daba una pauta de había un uso instrumental en ese discurso retórico de negar todo el kirchnerismo en todas las banderas que hace el kirchnerismo. Pero bueno, ya es presidente de la nación, y esto de estos 7 diputados que van a reivindicar a estos represores, empezando por Asti, por Gulaminetti, personajes nefastos que fundamentalmente la juventud debiera conocer lo que hicieron, y que el Estado de Derecho con sus condenas ha reivindicado la justicia, los derechos humanos, la paz, etcétera. Bueno, tendría que mandar mensaje, así como se sacó de encima a los prodolarizadores, empezando por Emilio Campos y otros economistas que nunca pisaron la casa de gobierno una vez que ganaron. Él sacó a toda esta gente que pedía la dolarización y metió al Toto Caputo y a otros más que no tenían nada que ver con la dolarización. Bueno, en materia por ejemplo, de política, si él sigue siendo
explicado por estos diputados que van a reivindicar el terrorismo de Estado, por una terraplanista como Lilian Limoine, que la verdad da vergüenza. La escuchaste en a dos voces, la escuchaste, sí, la barbaridad que dijo sobre, me llama la atención que Francia, un país occidental y blanco, hayan negros, decía. Eso bueno, con esos discursos racistas me hacen acordar a muchos personajes nefastos del kirchnerismo que también tenían esa práctica de ser más papistas que el Papa y terminaban enchastrando al gobierno nacional. Después nos dimos cuenta que en realidad ellos transmitían lo que realmente el kirchnerismo era. Claro. Entonces, cuando Eve Bonafini hacía esos papelones, había, no solamente la bancaba Cristina y Néstor, sino que en definitiva ese uso instrumental de los derechos humanos terminó en manos de personas que se corrompieron, o de corruptos, los Rocklender, por ejemplo. Bueno, sí. Acá está pasando lo mismo, pero de la otra vereda ideológica. Entonces, si es un aprendizaje la política de la democracia, bueno, debiera el presidente sacarse de encima a estos personajes. Si no, bueno, empieza a ocurrir lo que uno ve en la calle. Siempre los seguidores de un líder político tratan de imitarlo. Ahora, el discurso odiador, violento de Milei, como el que tenía Cristina en su oportunidad, hace que sus militantes se parezcan a ellos. Entonces, en las redes sociales o en la política presencial, los seguidores de Milei tratan de ser más violentos que su propio referente. Exacto, y esto es grave. Esto es grave. Porque se parecen mucho a lo que ellos... A lo que dicen combatir. Claro, esto es como la Revolución Francesa. Los revolucionarios terminaron siendo más antirrevolucionarios, Marcelo, o peor que el régimen que depusieron, ¿no, Marcelo? Y bueno, Robespierre, que exacto, era el que murió en la guillotina a todo el mundo, terminó siendo guillotinado. Exactamente. La revolución se come a sus revolucionarios. Exactamente. Tal vez sea una lección en la historia de que Milei comience a poner freno a los terraplanistas, empieza a ponerle freno a los que reivindican a Videla, comienza a poner freno a los que en las redes sociales hacen patrullaje ideológico y desfenestran, humillan, insultan. Pero ahí tenemos un problema. Ellos utilizan esa metodología para llegar al poder y para mantenerse en el poder. El último periodista atacado por opinar distinto, Longobardi. Mañana pueden ser ustedes, puede ser cualquiera. Entonces, ahí está el problema, en que o ya quedan atrapados en esa metodología antidemocrática o son realmente antidemocráticos. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y tu atención como siempre, y obviamente te vamos a estar convocando cuando la información política así lo requiera. Que tengas muy buen día, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. El doctor Marcelo Longobardi, Marcelo Arancibia, me quedé, porque ha sido nota de capa, exactamente, el repudio que hizo ADEP.